ya no pueden ser posesiones, porque si el demonio ya fue derrotado, él ya no tiene dominio sobre nosotros. Lo tenía antes de Cristo, después de Cristo ya no. ¿Sí? Por eso nos habían dejado los mandamientos, pero pues así somos, necios, tercos, ¿no? Entonces que nos quede bien claro eso. ¿Sale? Gracias. Okay. Hay una realidad actual, están atacando a la mujer el demonio y también a los niños. Entonces, donde se abren portales es, por ejemplo, los juegos de Charlie Charlie. Sí. Hay unos videos por internet y juegos por internet donde hay posesiones para los niños. Entonces tiene uno que estar bien alerta en dar a conocer esto, ¿no? Porque hay por medio del internet posesiones. Ayer, 2 personas que vienen al grupo de introducción y que ya están en un grupo pero siguen viniendo, dicen, mientras no vengan nuevos, seguimos viniendo, ¿no? Y ahí la llevamos. Y 2 de ellos se dedicaban, trabajaban en liberaciones y ya conocieron Divina Voluntad y ya están tomando otro rumbo. Pero nos decían ayer algo que nos impresionó, que hay papás que consagran a sus niños al enemigo. Y ahorita lo que tú estás diciendo, pues se me hace muy claro. Los papás que no están atentos, que les compran sus películas de Harry Potter, que los dejan abandonados mucho tiempo en el internet y todo eso, pues es una especie de entrega de lo que decimos ahorita, que hace el padre, los padres, a sus hijos, a aquel, porque si no están atentos en eso, de mejor inculcarles pues las cosas de Dios a los niños. ¿Cómo dice Jesús? El que no está conmigo está contra mí. Y tantito, por último, les digo el ejemplo de un niñito que conozco, y que no soy abuela cuervo, pero es mi nieto, y se fue a dormir conmigo, y ayer lo traje al grupo, nada más que cuando empezaron esos comentarios, lo mandé por allá, pero él me dijo en la noche, cuando nos íbamos a dormir ayer, antier para amanecer ayer, ya que rezamos, me dice, abuela, por si no amanecemos, y yo volteé y le dije, ay, ¿por qué dices eso? Se me hizo extraño que un niño de 8 años me dijera eso. Me dijo, sí, abuela, por si no amanecemos, nadie sabe quién va a amanecer y quién no. Vamos rezando el acto de contrición. Me sorprendió. Le dije, sí es cierto, mi niño. Por eso la oración que Jesús nos dejó en Luisa, de dulce Jesús mío, ¿se acuerdan? Sí. Quiero morir en tu voluntad, uno mi agonía. ¿Sí se acuerdan de esa oración? Se debe de rezar antes de dormir. Miren, viene el libro de oraciones, pero la pusimos mucho tiempo en separadores. Voy a volver a traer. Y este niño me lo recordó. Y dice, es que por si no amanecemos, abuela, hagamos nuestro acto de contrición. Entonces, y como me lo dijo tan convencido, y no jugando, sino serio, le dije, oye, mi niño, ¿tienes miedo tú de morir? Me dijo, ¿en pecado mortal? Sí. Esa fue su respuesta. Dijimos el acto de contrición y nos dormimos. O sea, pero se me hizo una luz tan grande. Es importantísimo llevar a nuestros niños al catecismo, pero no a cualquier catecismo, sino a donde nos aseguremos que les van a dar responsablemente la conciencia de un alma valiosa que tenemos para cuidar. En el catecismo donde llevamos a nuestros niños, pues es ahí en Nuestra Señora del Pilar, a donde vamos a misa, y les dan un catecismo bien responsable a los niños. A las niñas las enseñan a vestirse modestitas y a saber eso, que no podemos vivir en pecado mortal,
No podemos, y les explican por qué y todo. Todos nosotros, papás o abuelos, creo que nada más abuelas somos tú y yo. No, yo. Ay, tú también. ¿Tú también eres abuela? Enseñemos a nuestros No, yo no soy abuela, yo soy niños. abuelita. Yo soy tita. Bueno, pues enseñemos a nuestros niños lo importante que es cuidar el alma. Porque de verdad, lo que está diciendo Aurorita, que le interrumpí, perdón, es ciertísimo. Si esto que sucede ahora no son posesiones, son entregas, bueno, pues los papás entregan a sus niños al enemigo al dejarles libres en todo eso. Ya, perdón, Aurorita. Bueno, hay una gravedad, y de hecho la ley, fíjate, diocidentemente la leí ayer en la noche en Así Prensa, una realidad bien triste, y lo habla allí en Así Prensa: el 95% de los católicos que mueren en pecado mortal. Santa María. Entonces solo un 5% se está salvando. ¿Por qué? Precisamente por esa pérdida de conciencia del pecado, lo que decía Guilla, el pecado habitual. Un sacerdote a mí me lo dijo, porque él me decía, es que el demonio también hace milagros, el demonio levita, el demonio... Le digo, bueno, padre, entonces ¿cómo saber si es de Dios o no es de Dios? Dices, cuando es de Dios, Dios te deja paz, ¿sí? Dice, y al pecar, dice, lo que sucede es que al pecar, y pecar en forma habitual, esa parte ya no te pertenece, le pertenece al demonio. Y te vas anestesiando. Sí, así es. Ya no te das cuenta, ya se te hace, ay, pues, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Ajá. Y la gravedad, o sea... Pero lo único que no te engaña... Perdón, nada más que termine. Hay algo bien grave. En Estados Unidos ya abrieron la primer iglesia de Lucifer. Ya saben, Satanás y Lucifer son diferentes. Satanás es como con la violencia, ¿no? El cortacabezas, el que va. Y Lucifer no. Ahora ellos traen nosotros el amor. Nosotros el amor nueva era, exactamente, el amor universal. Nosotros y te no. va cambiando la idea Ajá. del amor, la idea de la bondad. Sí, el amor universal es Lucifer, y es Sí. también ya abrieron sus iglesias, como las satánicas, pues ahora las de Lucifer, y Lucifer dice, no, nosotros aquí no entra cualquiera, es una élite, nosotros no queremos violencia, nosotros la hermandad, el amor universal, el no sé qué. Entonces por ahí están agarrando, y están haciendo una mezcolancha de ideas, donde retoman hasta la Virgen María, retoman el rosario. Las apariciones ajá. de la Virgen falsas y todo eso. Así es, y retoman todo eso, o sea, para jalar a la gente. O sea, es ahorita la guerra más fuerte. La rosa mística, no es es más, les voy a decir, Giovanni por no sé qué, está estigmatizado, Yo lo acabo de poner, ese, está estigmatizado, pero es de Satanás, o sea, y está diciendo, pero ¿por qué aparece tanto en tantos libros? Pues por eso. Lo mismo. por eso. Y también Luz de María. Lo de Dios, cuando es de Dios, siempre hay un recato espiritual, y a los verdaderos videntes hay que sacarles con sacacorcho lo que tienen, y el ejemplo es Luisa. ¿Cuánto tiempo duró ella sin enterar a nadie lo que le sucedía? Y era una niña, hasta que Dios puso a un sacerdote en que lo iluminó para decirle, a ver, Luisita, si todo lo que te ocurre no es de enfermedad, ¿qué está pasando en tu alma? Si solo yo viniendo a santiguarte vuelves en sí, ¿qué está pasando en tu alma? Y Luisa, con toda su violencia, por obediencia, tuvo que decir lo que pasaba con ella. Y ella empieza escribiendo, se desgarra las vestiduras, porque ella no quiere dar a conocer lo que sucede entre Jesús y ella. Es una violencia que se hace por la obediencia. ¿Qué significa? Es auténtica. Y todas las almas que sueltan así de facilito, que Dios me habló, Dios me dijo, no es creíble, ¿se entiende?
porque cuando no hay recato espiritual, es de la criatura. Entonces, eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Y Giorgio Bon Giovanni, bueno, hasta formó una asociación o no sé qué de los ovnis, y por sus frutos les conoceréis. Ese hombre habla de extraterrestres, y ese hombre, pues, junto con Luz de María. lo entrevista. Eso No, dijo mi hijo, que Giovanni, algo así se llama. extraterrestres ya hay, que no No, sé no, qué, no, eso. no, Yo sí no, creo no, que no. hay No. vida en otros planetas. No, Es otro. no, Ajá. no. Sí, o sea, hay muchas cosas, por eso Jesús ya nos lo anticipaba. El demonio se viste de ángel de luz para confundir incluso a los escogidos. Y ya hemos visto que muchas disque apariciones no son de Dios. Aunque hagan prodigios y de luz y den mensajes de amor, como dice Aurorita, cambian las ideas, ¿sí? Pero si tú no estás agarrado bien de Dios, de las Sagradas Escrituras, de los sacramentos, y ahora que se nos ha dado a conocer este don, pues te van a revolcar por allá. Por eso es bien importante poner un ojo en Jesús y nunca quitarlo de Jesús, y el otro lo que te rodea. Por eso todo lo que Jesús nos va recomendando desde el volumen 1 hay que seguirlo. Y leer las Sagradas Escrituras, el Evangelio, frecuentar los sacramentos, confesarnos lo más seguido posible, rezar, aunque alguien diga que no hagamos caso. Rezar el rosario diario en modo divino, pero no dejar de rezar, ¿sí? Girar, leer, no dejar de leer, y todo eso nos formará una coraza para que el enemigo no penetre y nos quiera confundir. Y miren, nomás tantito, los comentarios que no sean, o sea, que sean brevecitos para alcanzar a terminar. Sí. Ya nada más la última, ya nada más la última. Sí. Nada más prueben, nosotros que estamos viendo ya la divina voluntad, en cuanto venga un ataque, simplemente digan, retro Satanás, traga tu propio veneno. Así se va. ¿Cómo? Retro Satanás, o sea, retrocede, o sea, yo no me digo, retro Satanás, ajá. Lo que está escrito. Retro Satanás, trágate tu propio veneno, inmediatamente se va, pero así como dice Guille, o sea, inmediatamente lo aniquila y se va. Pero teniendo la luz y la fuerza de Jesús en mi alma, porque si no, nos dan una revolquiza. Por eso es importantísimo leer diario, comer verdades divinas diarias, para que tengamos fuerza, nuestro sentido, ¿cómo se llama? Inmunológico, nuestro sistema inmunológico espiritual. Que esté fortalecido, fuerte, sustentado, porque si no, va a ser terrible. Yo digo una cosa muy importante. Realmente tenemos la conciencia, que es lo que nos engaña. Así es. ¿Sí? Si nosotros dejamos de hacerle caso a la conciencia, por lógica, por eso que el demonio nos puede matar más. Pero si sabemos que lo del demonio no nos da paz, entonces ¿por qué no estamos inquietas, ¿verdad? Y Jesús nos da, no puede haber alguna persona que te cambie, ¿sí? No. Ni que te meta ideas y tú las puedes escuchar, las analizas, pero siempre con los oídos, y tú dices, esto no es cierto. Claro. Y es que la palabra de Jesús, habitando en nuestra alma, no nos va a permitir ser engañados. Sí, No, ella misma nos hará sentir esa inquietud, esa intranquilidad o ese vacío, algo que ya no nos permite estar en paz. Si estamos en una conversación a donde se está lastimando a alguien en el sentido que sea, inmediatamente sientes como una incomodidad y que ya no puedes estar ahí, no puedes seguir participando de eso. ¿Quién es quien nos está provocando esa incomodidad? Jesús, el Jesús que has comido, el Jesús que vas formando en tu alma, es el que te forma esa incomodidad
de ya no continuar ahí, no participar, ¿verdad? De no ir a lugares a donde tú sabes que a Jesús lo incomoda, de no ver revistas o carteles o películas que sabes que lo incomodan. Y más si estamos haciendo nuestro acto preventivo en la mañana, de poner todos mis sentidos y mis órganos en los actos que salen de mis órganos para que Jesús ponga su vida. Ya no puedes, porque lo llamas y Él obedece y llega. Pero si tú ya le dijiste, ven a mirar en mis miradas, y nos detenemos en el súper, en un consultorio, hay revistas de TV y novelas que son bien pornográficas desde las portadas, o estamos esperando la caja en el súper, qué barbaridad. Yo cuando puedo volteo la revista, yo por lo menos los niños, que no les jale la vista. Ahora en los camiones, sendos, los espectaculares que les eso no puede ser, y de eso les van a pedir muchas cuentas. Yo veo a mis hijas, o cuando yo ando con mis nietos, yo sí les digo, bajen la mirada, mientras estemos atrás del camión, no volteen. O sea, es una cosa terrible, pero es el mismo Jesús el que te incomoda. Y yo ya he visto a los niños, por ejemplo, los niños cercanos, mis nietos, que ven cualquier cosa así, inmediatamente le hacen así. O sea, porque es como un educar el alma del niño, que les enseñamos a llamarlo en el acto preventivo, y la misma alma se incomoda, ¿no? Porque el demonio nos quiere meter hasta por las orejas la corrupción a nuestra alma. A mí me apena mucho eso, que ahora está en los camiones. Qué barbaridad. Ya tiene uno que andar así, o así nada más en lo que maneja. Bueno, se entiende. Qué pena. Pero se les va a pedir cuentas. Eso no nos cabe la menor duda. Porque dice Jesús, ay de aquellos que escandalizan a mis niños, más les valdría amarrarse una piedra de molino en el cuello y echarse al río. ¿Y sabes lo que pesa la piedra de molino a la que se refería Jesús? Toneladas. Así es, querida. Y entonces se refiere a no existe, ¿por qué? Todo eso que mencionaste. Para que exista el mal no existe por sí mismo, es la ausencia del bien. Entonces, mi alma fue creada para ser paraíso terrenal de Dios, para que el bien absoluto que es Dios habite en mi alma. Si yo con mi voluntad libre, humana, le abro la puerta a la pornografía, a la brujería, a la adivinación, pues entra el mal, y el mal no puede coexistir con el bien. O está la luz o están las tinieblas, y eso hasta en la vida natural. En una habitación no pueden coexistir las dos cosas, ¿no? O existir la mitad de oscuridad y la mitad con luz, pues no. Sí. Se refiere a que nada más si yo doy entrada. Exacto. Para que sí existe todo eso que están diciendo, sí, todas, claro, pero no existe en el momento en que yo lo rechazo. Para que exista el mal en mi alma, se requiere forzosamente la ausencia del bien, ¿sí? Entonces, si yo tengo la presencia del bien en mi alma, las tinieblas no pueden nada contra la luz. Bien, ahora ahí viene todo el rollo que ahorita dijimos. Recordemos que Dios nos... No, quedamos bien. Ahora, tantito antes. ¿Qué se necesita para quitar el bien? O sea, Dios de mi alma, libertad. Recordemos que Dios nos dotó de esta característica, que le pertenece a Él. Debemos ser libres para ser semejantes a Él, el Ser Supremo que no está sujeto a nada. Esta libertad la podemos usar en función de nuestra voluntad, lo que nos lleva a entender que lo único que nos puede alejar del bien es un acto libre de oposición a dicho bien, o sea, a Dios.
Si como hemos dicho, el bien es Dios, ¿quién podría dar el conocimiento de este bien? Solamente Dios mismo. ¿Quién podría dar el conocimiento del mal? ¿Satanás? Claro que no. Solamente la voluntad humana, usando el don de la libertad, podría hacer un acto de oposición a Dios, igual que hizo la voluntad angélica, y así conocer el lado oscuro, el lado sin Dios. Tenemos que admitir que esta voluntad estuvo inducida por Satanás. Para la decisión pero la decisión, un poquito más despacito, como que vas leyendo muy rápido. Sí, recorrido porque quiero saber rápido. Perdón. Sí, pero para que todos vayamos también asimilando. Pero la decisión fue del hombre libre, usando esa libertad para desobedecer a Dios. Entonces, ¿de qué árbol estaremos hablando? Porque estamos hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. De un solo árbol, donde estaban unidas la voluntad divina, dada al hombre como don, y la voluntad humana cooperante y sometida a la divina. Esta era el árbol del que no debería de comer, pues el bien le venía connaturalmente por la presencia de Dios en su interior. El fruto del que tenía que abstenerse era el fruto de la voluntad humana, o sea, el acto humano, sin la participación de la voluntad divina. ¿Por cuánto tiempo debía ser la prueba? Y una vez habiéndola pasado, ¿habría podido comer de dicho árbol? O sea, ¿habría podido hacer uso de su voluntad humana para hacer, aunque fuera un solo acto, sin la unión con la voluntad divina? Francamente suena como un absurdo, pues nunca debería de haber hecho uso de esta su voluntad, pues en el mismo instante en que lo hiciera, en ese instante le habría dado la muerte a la vida de la divina voluntad en ese acto. Y a eso se refiere él, irremediablemente morirás. No tanto a la muerte material o física, la cual viene como consecuencia lógica de haber perdido los dones tanto sobrenaturales como preternaturales, sino también al morir a la vida divina comunicada por el acto de la voluntad divina en el acto de la criatura, sin la participación activa de la voluntad humana, sino solo en el aspecto de haber generado el acto, pero sin poner su vida y sus frutos en aquel acto, dejando que esa vida y frutos fuesen de la divina voluntad, para poder así formar vida divina en la criatura. A esto se refería Jesús cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Así las cosas, debemos negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús, pero con la cruz a cuestas. Y la cruz significa dolor, sufrimiento, muerte. Debemos perder nuestra vida para salvarla, claro, salvar la vida divina comunicada a nosotros por Dios mismo, la cual crecería en nosotros a través de la acción de su voluntad en nuestras acciones diarias, crucificando nuestra vida humana y así hacernos semejantes a Jesús, en el cual su voluntad humana se sometía libremente a su voluntad divina. Este era el sufrimiento querido por Dios, sufrimiento continuo a través de toda nuestra vida, para podernos comunicar su vida y naturaleza divinas. Él quería ser padre de hijos semejantes a su Hijo, y Jesús es Dios verdadero por naturaleza, y hombre verdadero por haberse hermanado con nosotros tomando su humanidad de María Santísima, su madre. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que el sufrimiento es contra nuestra naturaleza? Claro, es contra nuestra naturaleza humana, pero la finalidad es elevar a esta a la categoría de naturaleza divina por participación. Debemos reproducir en nuestra vida
los misterios de Jesús. San Pablo nos dice, yo completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Y así como nos dice que Él completa este misterio, nos podía también haber dicho que completa el misterio de la resurrección, el de la ascensión, todos los misterios, porque esos misterios no están completos mientras no se reproduzcan y se extiendan en nosotros. De manera que no en vano participamos de la vida de Jesús. Esa vida tiene que reproducir en nosotros todos los misterios que produjo en Él. Por consiguiente, tenemos que nacer y que crecer y que manifestarnos como Él nació, creció y se manifestó. Y tenemos que participar de su vida íntima, de su sacrificio, de su resurrección. Y si somos una prolongación de Jesús, ¿no debemos participar de la santidad de Jesús para poder verdaderamente reproducir sus misterios? ¿Y cómo hacer esto sin morir a nuestra vida? Sería imposible. Sería un querer tener dos naturalezas actuantes al mismo tiempo. Sería pensar que Dios se sometería al querer humano. ¿Podrá ser? Por lo anterior debemos pensar que el sufrimiento de no comer de ese árbol plantado en el centro del jardín del Edén era querido por Dios mismo. Este sufrimiento debería de haberlo pasado igualmente Jesús, pues de otra manera no tendríamos de quién tomar este acto para asemejarnos a Él. Ahora, después del pecado aparece un sufrimiento que es efecto del castigo infligido por Dios y por nuestra naturaleza finita, influenciada por la concupiscencia. Y este sufrimiento, lógicamente, no puede ser ni querido ni comunicado por Dios. Pero Él es el primero. Jesús. Se me olvidó. Pero Jesús es el primero en asumirlo por amor a su vida en nosotros y quiere venir a redimirnos aún a costa de sacrificio y dolor sin límite, tomando sobre de Jesús nuestras culpas y haciéndose pecado sin pecar. Este sufrimiento no lleva a la comunicación de la vida divina, es un sufrimiento inútil, hasta el momento en que nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, viene y le da un significado de redención, y así podemos semejarnos a Él también en estos sufrimientos. Y no solo eso, sino que es requisito indispensable el asociarnos a estos sufrimientos no queridos por Dios para poder lograr nuestra salvación. Así que tenemos dos clases de sufrimiento: un sufrimiento santo divino, comunicado por Dios para comunicarnos su vida, y otro que es producto del pecado, alimentado por nuestra concupiscencia y que nosotros nos provocamos a nosotros mismos y que se lo comunicamos a Jesús queriendo darle muerte. Y Jesús aceptándolo, quiere restituirnos la vida, para que después, cuando el Espíritu Santo nos guíe hasta la verdad plena, podamos asumir nuevamente el sufrimiento de la renuncia a nuestra propia vida, pero voluntariamente, libremente. Por eso, al joven rico, cuando éste le pregunta qué cosa le es necesaria para alcanzar la vida eterna, Jesús le responde que cumpla la ley, o sea, los mandamientos. Pero al replicar que ya los cumplía desde pequeño, Jesús, viéndolo con amor, le dice: vende todo lo que tienes, luego toma tu cruz y sígueme. Nuevamente hay dos planes diferentes: la salvación en sí misma, que es compatible con una vida humana más o menos placentera, aceptando lo que Dios nos mande con resignación, lo cual nos alcanza para salvarnos. Pero tendremos que ir al fuego del purgatorio para adquirir lo que nos falte para ser semejantes a Jesús, pues al cielo solo entran aquellos que se hacen semejantes a Él. Y la perfección. Bueno, y ahí también un punto. Las benditas ánimas del purgatorio les llamamos benditas porque pues ya
van en camino de santidad, ¿sí? Pero no es que mueran con algún pecado y por eso van al purgatorio, ¿sí? Si morimos en pecado mortal, es la desgracia mayor. O sea, no hay manera. No hay purgatorio. O sea, si por X, cualquiera de los 10 mandamientos lo faltaste en el momento de morir, ¿te vas al infierno? Entonces todas las reparaciones sí. Y todo lo que se hace, todo el mundo... No, mira, es A ver, que no entiendo. Jesús nos lo dice, déjame le pongo aquí, que aquí nos quedamos. Espérame tantito. ¿Qué? No hay manera. Ajá. Jesús nos dice en el volumen 34 que solo las almas muy obstinadas se van al infierno, ¿sí? Así lo dice él, que porque ellos como Trinidad, dice, somos los espías de amor del último momento de la criatura, del último acto, a donde el demonio no tiene nada que ver. Ahí solo es entre Jesús y la criatura, tu último instante. Dice, no antes, como que antes él permite que el demonio haga su luchita, pero en el último acto es solo entre tú y Jesús, y Él te muestra todo lo que Él es, todo lo que hizo por ti, todo lo que te amó, y te pregunta si quieres con Él. Y dice Jesús, y solo los muy obstinados me dicen que no. O sea, si tú tienes la desgracia de morir en pecado mortal, es porque eres obstinada, ¿sí? Dios no quiere la muerte del pecador, lo dice Jesús, sino que se convierta y se salve. Y quien Dios ve a las criaturas que lo quieren, pero que son débiles, que caen, son cabezonas, pues, pero no obstinadas, siempre nos dará Dios la oportunidad antes de morir de decirle que sí. Aunque hayas muerto en pecado mortal. No. Antes de morir. Sí, Él te provee de una oportunidad de arrepentimiento, siempre y cuando, como les decía, que dice en el 18, 17, siempre y cuando no estemos muertos totalmente a la gracia. Perdón, porque San Pablo dice en la homilía, ¿se acuerdan? San Pablo dice que es moralmente imposible que una persona que ha vivido obstinada en el mal, al final se quiera arrepentir. Es moralmente imposible. No, pero por ejemplo, santificar las fiestas, entran dentro de los 10 mandamientos. Si no vas a misa el domingo, por ejemplo, estás en pecado mortal. Sí, pero te mueres el lunes. Pero la diferencia es la obstinación. Sí, eso lo entiendo, pero estás en pecado mortal. Sí, pero si tú dejas de ir a misa porque te vale, eso es obstinación. No, porque te salió una fiesta. Pues no, pero si comúnmente Dios, sí. Dios no te va a llevar al infierno por eso. Okay. Te va a dar la oportunidad que te arrepientes de, hija, ve tu error. Sí. Se te iban a acabar tus actos y tú te dormiste. Sí, me fui a la fiesta y no dejando en uno de los volúmenes le dice a Luisa que la acompañe para llamar la atención de la criatura que está a punto de perderse. Sí. ¿Y cómo quiere llamar Jesús la atención hasta en ese momento? Sí. Y hacerle entender pues de que... Y te tocan la piel, y eso lo leímos en el 14, ¿no? ¿Qué? En el 33-40. Si no me equivoco, ya me estoy entrenando a aprenderme números. Pero Jesús lo dice, solo el alma muy obstinada, que le vale gorro a Dios todo el tiempo. Y Jesús lo dice desde el Evangelio, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mis ángeles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios conoce mi corazón y Dios no es sádico. Y si Él ve que, pues sí, soy buena, lo amo, pero soy descuidada también, Él me ayuda y me manda al purgatorio, temporada larguísima,
pero no me deja perder porque reconoce en mí un poquito de vida a la gracia. Por eso dice Jesús en ese 18, 17, dice que ese rocío benéfico le ayuda al alma siempre y cuando no esté muerta la gracia totalmente. Las benditas ánimas llegan al purgatorio porque no murieron en pecado, sus pecados los confesaron y se arrepintieron, pero no repararon. Por eso es importantísimo hacer tu penitencia. Y Jesús en San Juan de la Cruz nos dice que Dios nos manda todas las gracias necesarias para pasar de la tierra al cielo directamente. Y más extendida la misericordia. Exacto, dice, Todo pero, lo vamos a hacer. así es, pero los que no aprovechan esas gracias son las que se van al purgatorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Aún sin vivir en divina voluntad. Sí, ¿y cuáles son esas gracias que nos mandan? Pues purificaciones, una enfermedad, un revés económico, una desilusión amorosa, un dolor moral, con un hijo que... O sea, cualquier cosa que nos mande de pena, que me mortifica, es una gracia que me está mandando de purificación para no ir al purgatorio. Pero nos la pasamos rechazando todo el tiempo. Es por eso que tantísimas almas van al purgatorio. Y luego aparte, porque se entiende mal la misericordia, porque vive en pecado uno y dice, ay, es que yo creo en la misericordia de Dios y yo me atengo, y estás viviendo en pecado, y el pecado es pecado, o sea, es un abuso, una burla. Yo siento como que es una burla al mismo Jesús, abuso y burla, ¿verdad? Y obstinación. Por eso dice Jesús que de Dios nadie se burla. Así como un papá puede decir que de él como padre ningún hijo se va a burlar, si es algo natural. Entonces, pues estemos atentos. Todo lo que nos pasa ya en este tercer día que estamos viviendo, tomémoslo como purificación. Cuando alguien sufre por algo, inmediatamente pensamos, es purificación, acéptalo así. Es un favor que Dios te está haciendo, porque Él promete que el alma que quiera vivir en su voluntad, nada tendrá que ver con el purgatorio. Entonces, si Él ve una imperfección en mí, lógico que me va a mandar purificación. Y hay que agradecerlo. Ay, Jesús, no me di cuenta, échale. ¿Sí? El caso es querer vivir en la divina voluntad. Y todo será purificación. Como te dijo Tomasino, Guille, te quiero mucho, por eso quiero que sufras mucho. Así es. Pues no tengo que alguien ore en Navidad, que ya no me acuerdo. Así creo que ya me acordé quién. A la hora que nos abrazamos de Feliz Navidad y nos vemos el año que entra, en el oído me dijo, te deseo que sufras mucho. Gracias. Es una bendición. Así es. Que sufras lo que necesites para purificar cualquier manchita que te llegue. Y dice que se la pasó hasta bien WhatsApp, que de repente llegó a poner eso, pues para todos, ¿no? Un día le preguntaron a Salvador que él que, ay, nada más nos faltaba esto. Sí. Que él que deseaba o que pedía para sus hijos, y él dijo, sin pensarlo, dije, que sufran mucho, que sufran mucho. O sea, que sufran lo que tengan que sufrir aquí en la tierra, con tal de que no se pierdan. Ya no que entren a vivir en la divina voluntad, para que no se pierdan. ¿Leemos el último pasaje? Acabamos de leer, pero un favor, bueno, y a ti te toca por default. Releamos esta lección del sufrimiento querido por Dios y el sufrimiento no querido por Dios. Eso es importantísimo.
El sufrimiento querido por Dios es mi póliza de seguro de conservar la vida divina en mí. Si yo no acepto ese sufrimiento, el querido por Dios, por eso hay que volverlo a leer todo de corrido y diferenciar cuál es el querido y el no querido por Él. Y el querido por Él, tenerlo como el tesoro más precioso. Porque si yo no lo acepto, pues estoy rechazando una póliza para mi carro tan carísimo. ¿Se entiende? Me está dando la póliza de seguro para la vida divina en mi alma, en ese sufrimiento. Entonces, leámoslo de corrido en casa. Y ahorita pues leamos el final. A ver, que se termine. Y la perfección. O sea, sí, estaba hablando del joven rico. Ya está salvado, pero quiere ser perfecto. Y estaba explicando la salvación en qué consiste. Y ahora nos va a hablar de la perfección en qué consiste. Y la perfección, o sea, si quieres ser perfecto, lo cual implica aceptar el plan de Dios, el plan original, que es el sufrimiento continuo durante toda nuestra existencia, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso no lo tomemos con una, ahora sí que con una idea equivocada que nos puede meter el enemigo. No es de sufrir toda la vida y de, las que queremos vivir en divina voluntad somos las eternas sufrientes y tristes y grises y deprimidas. No, el sufrimiento querido por Dios es rechazar lo que a mi voluntad humana se le apetece, se le antoja, le conviene, le gusta, etcétera. Vaciar mi acto de lo mío para que Dios ponga su vida en mi acto. Ese es el sufrimiento querido por Dios. No es un sufrimiento así del que conocemos, no. Es rechazar la tentación del enemigo de ve el fruto de tu voluntad humana es muy apetecible. Hacer lo que se te da tu gana, es tu vida. ¿Sí? Bueno, tengamos en cuenta eso y leámoslo completo después, ¿eh? Sí. O sea, no obrar con nuestra voluntad. Y perdón, lo último, que lo vamos a ver en otra lección, en que se nos dice lo que decíamos del demonio en 3 etapas, la prueba que Dios nos va a poner, pues también se ve en 3 etapas. La prueba para los que no tenían a Dios, antes de que Él viniera, es diferente a la prueba de cuando ya vino Dios. Y la prueba ahora que se nos da la vida de Dios en don, la prueba para nosotros es bien diferente que para los de acá o los de acá. Por eso este sufrimiento es valiosísimo para nosotros. ¿Sí? O sea, no obrar con nuestra voluntad y dejar que sea la voluntad divina la que obre en nosotros. Pero esto lo debe realizar Dios mismo. No está a nuestro alcance el poderlo hacer. Solo el renunciar para que sea Jesús el que lo haga. Dice ¿el qué? El SIC. No sé qué es. SIC, Catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Jesús lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. ¿Por qué hemos hablado del sufrimiento? Al renunciar a nuestra voluntad nos estamos sometiendo voluntariamente a sufrir y es conveniente tener muy claro el camino que debemos recorrer. Muy bien. Oye, miren,